Hola, a continuación les presentaré una reseña del libro México Profundo, una civilización negada, escrito por Guillermo Bonfil Batalla, en abril de 1987. Este libro contiene 181 páginas. Reseña creada por su servidor David Barranco Salamanca del primer capítulo, que es La civilización negada. Este libro fue preparado y escrito entre mayo de 1985 y abril de 1987, y su redacción fue la principal tarea de este autor durante este lapso, como investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Comienza el primer capítulo dándonos una pequeña introducción sobre el México profundo, y nos dice que está formado por una gran diversidad de pueblos, comunidades y sectores que contribuyen a la mayoría de la población del país. Más adelante nos dice lo siguiente: lo que nos une y distingue del resto de la sociedad mexicana es que son grupos portadores de maneras de entender el mundo y organizar la vida que tienen su origen en la civilización mexicana, en la civilización mesoamericana, forjada aquí a lo largo de un dilatado y complejo proceso histórico. La civilización mesoamericana es una civilización negada, cuya presencia es imprescindible reconocer. Posteriormente, comienza el primer tema, una tierra con civilización milenaria, en donde nos habla acerca de la civilización mesoamericana, de donde proviene lo indio de México, ya que es el punto de partida y su raíz más profunda de lo que hoy es México. Termina este tema dejándonos y haciéndonos un recordatorio de cómo murió el pasado del territorio, pero al mismo tiempo nos hace unas preguntas para reflexionar más a fondo de esta muerte, ya que son los indios, es lo indio, la raíz de México. El siguiente tema es la forja de una civilización. Nos habla acerca de la historia, de los primeros hombres que habitaron en la tierra, a qué se dedicaron, cómo se mantenían y qué actividades realizaban, y cómo se fueron domesticando, al igual que algunas plantas y cultivos. El lento avance cultural de los primeros milenios se acelera a partir del momento en que la agricultura se convierte en la principal base económica y da origen a las formas de vida colectiva que, dentro de la diversidad de sus rangos peculiares, mantienen elementos comunes de civilización. El contacto intenso, prolongado, entre las culturas con perfil propio, que van surgiendo históricamente entre los pueblos que las crean y desarrollan, que constituyen ya pueblos diferenciados, autónomos en algún momento, hizo posible que se considerara la unidad de la civilización mesoamericana. Ese origen común es reconocido en muchos mitos y tradiciones de diversos pueblos. Lo que importa subrayar es el hecho de que la milenaria presencia del hombre en el actual territorio mexicano produjo una civilización. Esto tiene implicaciones de profunda importancia. Por una parte, indica que las diversas culturas que existieron en el pasado precolonial y las que, transformadas, existen hoy como continuación de aquellas, tienen un origen común, son resultado de un proceso civilizatorio único, lo que les otorga unidad básica, más allá de cualesquiera diferencias y particularidades. Por otra parte, al hablar de civilización, se está haciendo referencia a nivel de desarrollo cultural, el sentido más amplio e inclusivo del término, lo suficientemente alto y complejo como para servir de base común y orientación fundamental a los proyectos históricos de todos los pueblos que comparten esa civilización. Eso, nada más menos. Una civilización es lo que crearon y nos legaron cientos de generaciones sucesivas que trabajaron, pensaron y soñaron aquí durante milenios. El siguiente tema es la naturaleza humanizada.
nos dice que la transformación de la naturaleza incluye la creación de espacios adaptados en el desarrollo de la vida humana. Junto y torno al maíz, la civilización mesoamericana domesticó e inició el cultivo de muchas otras plantas útiles. En la milpa, se sigue intercalando el frijol, calabaza, chile y otros productos que forman parte de la dieta regular. El maguey es característico del paisaje de las tierras altas, donde sirve para marcar linderos y detener la erosión de las laderas, además de sus múltiples usos y formas de aprovechamiento que llevaron al padre Acosta a llamarlo el árbol de las maravillas. Innumerables casi son los usos de esta planta. El nopal lo acompaña con frecuencia, acentuando la dureza del horizonte. Por todos los rumbos del país persiste el cultivo de plantas cuya antigüedad al servicio del hombre puede cumplir ya varios miles de años en este territorio. La lista es impresionante y abarca desde productos cuyo consumo se ha generalizado en muchas partes del mundo, hasta plantas que tuvieron gran importancia, pero cuyo cultivo y uso han decaído, y se refugian hoy en pequeños resquicios del territorio, como la alegría. Y nos habla acerca del paisaje mexicano, al entorno natural, las formas de ocupación del territorio y las diversas maneras en que los pueblos de México se relacionan con la naturaleza, la aprovechan y la transforman cotidianamente. Son rasgos que en su gran mayoría han resultado en una interrelación muchas veces milenaria de los hombres con la naturaleza. En esa interrelación ha habido cambios que parecen acelerarse en los tiempos modernos, pero hay también la continuidad profunda que nos hace parte de un proceso civilizatorio que se ha desarrollado aquí, en esta tierra, con esta naturaleza. No se trata simplemente de que ocupemos hoy el mismo territorio en el que antiguamente floreció la civilización original. La relación con la naturaleza y todo lo que implica se presenta en la actualidad como un problema central cuya adecuada solución depende de gran medida el futuro de México. Las múltiples formas en que los mexicanos recurrimos a elementos de la civilización mesoamericana para establecer una relación armónica y benéfica con la naturaleza que nos rodea, revelan algo mucho más complejo y rico que es lo que aparenta a primera vista. No es la simple supervivencia de tecnologías aisladas, obsoletas que exigen solamente por causa o como causa del atraso. Y no es así, porque la persistencia de esas tecnologías está vinculada a un acervo de conocimientos que son resultado de experiencias acumuladas y sistematizadas durante siglos y que son consistentes con maneras propias de ver el mundo y entender la naturaleza, con esquemas de valores profundamente arraigados, con formas particulares de organización social y con el universo correspondiente de la vida cotidiana, es decir, son parte de la cultura viva. Más adelante, nos habla y nos hace reflexionar acerca del problema que estamos pasando, la pérdida de la biocultural. Desgraciadamente, cada vez son menos los pueblos y las personas que dominan o hablan una lengua indígena, memorizan nombres de ríos, cerros, pueblos, árboles, etc. Como nota final, tenemos que en este capítulo es un recordatorio histórico etnológico del pensamiento mexicano que mediante la revaloración de la cultura indígena nacional pretende unificar un país que el autor nos muestra como dividido. Nos da un recorrido por las raíces indígenas, los indios, los primeros hombres en habitar nuestro país, cómo se han ido evolucionando y se han ido mezclando con otras culturas, por ejemplo, con los españoles,
con culturas de otros estados u otros pueblos indígenas, hasta lo que hoy en día conocemos, y nos hace reflexionar acerca de lo indio, cómo poco a poco vamos perdiendo parte de nuestra biodiversidad. Y es bastante crítico y triste lo que está sucediendo con nuestras raíces, nuestros indios, por lo cual hace la invitación, más allá de leer este libro y reflexionar, a poder actuar antes de que sea demasiado tarde. No solo nos habla de la parte histórica, sino también la parte cultural, etnográfica y filosófica, lo cual es triste, y lo más triste es que no lo aceptemos, y si lo aceptamos, no hagamos nada ante esta situación. Es bastante triste que las generaciones nuevas, y con esto incluyo mi generación, me incluyo, nos preocupemos más por aprender otras palabras antes que hablar alguna lengua indígena. Antes que hablar el nombre de un cerro, un lugar, pueblo, indígena, etc. Y esto no es lo más triste, pues además de no darle importancia a lo indio, que son las raíces de nuestro país, de nuestra cultura y de nosotros como seres humanos, es que nos burlemos de las personas que tratan de conservar este patrimonio, que nos avergüence tener raíces, que ni siquiera apoyemos a estos pueblos indígenas. Y con esto me refiero a las pequeñas cosas, pero que puedan tener un gran significado, desde adquirir algo artesanal hasta hacer entrevistas o platicar con esas personas, motivarlas para que vean que sí nos importa, y de esa manera ellos no se sientan excluidos de la sociedad. Y no solo en lo artesanal, en lo artesanal o en lo material, sino también a nivel de los cultivos, plantas medicinales, remedios caseros, etc. Infinidad de patrimonio cultural que existe en nuestro país, lo cual nos debe poner orgullosos de ser parte de este.